vamos a arrancar con este módulo que tiene tres espacios, tres intervenciones. Y la primera de ellas es de Belén Espinosa, de la Universidad Nacional de Córdoba, quien ya nos estuvo acompañando también en un proceso de formación interna dentro de la universidad, junto con Malena, recordame el apellido, Biancatelli, ahí va. Y bueno, en esta oportunidad nos va a presentar la gestión ágil, un proceso que han trabajado en la Universidad Nacional de Córdoba y que, bueno, que ha ayudado un poco a esta línea de transformación de las personas y de la gestión universitaria. Así que sin más, y para no robarle más tiempo, los dejo con Belén, que les va a hacer la presentación. Muchas gracias, Belén, por estar acá. Arrancar dándole las gracias a la comunidad de Ludelar una vez más por invitarnos a participar de este espacio, de un espacio al cual nos encanta venir año tras año, en el cual venimos construyendo vínculos, ¿no es cierto? Estuvimos lunes y martes haciendo un taller, veo algunas caras, y agradecerles de parte de la Universidad Nacional de Córdoba, de Matías, que no ha podido venir porque, bueno, recientemente ha sido papá, así que les mando sus saludos. Pero ha venido Malena conmigo, que es parte del equipo, como para poder intercambiar experiencias. Un poco el día de hoy se me ocurrió cuando nos invitaron a participar del libro, pensar un poco en esto de cómo transformar la gestión en la universidad. Nos llevó a pensar con Malena y con Matías, bueno, es un momento para pensar cómo lo hacemos nosotros, qué significa también eso para nosotros, ¿cierto? Entonces fue toda una reconstrucción y recordar un camino que habíamos transitado y lo venimos transitando hace más de 5 años básicamente. Entonces ahora cuando me invitaron a venir, pensé todo lo que habíamos hablado antes y digo, ¿qué cuento ahora nuevo? ¿No es cierto? Y hay muchas cosas nuevas. Pero me pareció muy importante hablar sobre la transformación digital desde otro lado, que tiene que ver con las personas, como dice el título, de cómo nos dimos cuenta y de cómo entendimos que teníamos que trabajar justamente con las personas, porque por ahí empieza. Antes, les quiero contar un poco, para los que no conocen la Universidad Nacional de Córdoba, que es una universidad pública, gratuita, autónoma también, que tiene 412 años de historia. ¿Sí? Está conformada por 15 facultades, tiene 2 colegios preuniversitarios, aproximadamente 145 centros e institutos de investigación. Bueno, mucho más, es mucho más compleja, no voy a hacer un currículum ya, pero lo importante de acá que me gusta resaltar es, tiene casi 180.000 estudiantes y aproximadamente 15.000 trabajadores docentes y no docentes, que así lo llamamos allá, ¿sí? Me parece que reconocer esto es muy importante porque la identidad de una institución también habla un poco de los desafíos por los que pasa. Y para hablar hoy, se me ocurrió la buena idea de contar una historia. Nuestra historia, que es una historia muy real, de cómo llegamos hasta acá y cómo nos fuimos dando cuenta y aprendiendo en el camino, ¿no? Como les decía recién, una universidad de esta trayectoria con tanta tradición, es difícil de cambiar de la noche a la mañana. De hecho, estamos aportando los granitos de arena que a nosotros nos parecen que es el camino de esa transformación. Y bueno, y en esto me parecía muy pertinente contarles esta historia donde muchas de las personas que están ahí, que hay personas nuevas en este momento, son las protagonistas, ¿no? Que para mí son como mis héroes, que es el equipo de modernización. Hace 3 años, en la universidad creamos este espacio de modernización dentro de la Secretaría de Bienestar Universitario, donde teníamos muchas ideas, era un equipo nuevo, ideas, proyectos, pero teníamos una lógica, un convencimiento de que la transformación digital tenía que ver con la manera en la que nosotros estábamos llevando adelante los procesos y las cosas en la universidad. Entonces teníamos que trabajar sobre eso, sobre la colaboración, los ideales estaban claros, ¿sí? Pero nos pasó que habíamos llegado a esa conclusión porque no era solo porque nos habíamos puesto a investigar de qué se trataba la transformación digital, sino por una convicción a raíz de algo que nos había pasado antes, ¿sí? Como una frase que dice una persona de la universidad que trabaja con nosotros es, habíamos fallado con total éxito en ese momento. ¿Qué nos pasó? 2 años antes
habíamos tenido esta misma iniciativa de innovar los procesos, de mejorarle la vida a las personas, porque bueno, para nosotros cuando nos preguntan qué hace modernización, nuestra respuesta es esa. Tratamos de mejorarle la vida a las personas que transitan por la universidad. Entonces, en aquel momento pensamos ideas, proyectos, las mismas ganas, pero no funcionó. Y no funcionó porque nos había faltado comunicación, espacios de colaboración entre los equipos que iban a llevar adelante esos proyectos, porque todos teníamos los mismos ideales, ¿sí? Así que, bueno, la nueva gestión tenía como eje institucional trabajar en la transformación educativa, trabajar en la transformación digital, entonces el desafío era, bueno, planteémoslo de otra manera. Nos juntamos, nos reunimos a esas personas que antes no nos habíamos reunido y pensamos marcos de trabajo ágil, marcos de trabajo colaborativos y estábamos un poco más convencidos, listos. Lo volvimos a plantear y parte de los equipos empezaron a preguntar, ok, ¿y esto quién lo lidera? ¿Quién se hace cargo de los proyectos? Y dijimos, no, nadie, o sea, lo vamos a hacer entre todos. ¿Cómo entre todos? O sea, ¿cómo lo vamos a llevar adelante? ¿Quién va a tomar las decisiones? Entre todos. Y ahí nos volvimos a dar cuenta de que había algo que nos había faltado de nuevo, ¿sí? Entonces, ahí nos faltó comunicación con esos equipos, ¿sí? Con las personas que lo iban a llevar adelante, porque teníamos los mismos ideales. Entonces nos dimos cuenta, ahí fue el segundo momento en el cual yo dije, ok, nos pasa siempre, todos queremos cambiar, pero a veces no sabemos cómo acompañar ese cambio, ¿sí? Para nosotros fue muy importante poder pensar, volver a trabajar sobre esos marcos y pensar cuáles eran los pilares para nosotros de esa transformación digital que queríamos llevar adelante. Para nosotros son estos 4, ¿sí? Y son necesarios los 4. Uno tiene que ver con la estrategia, la visión y el horizonte que marca el rumbo de la institución, ¿sí? La institución ya tenía como eje de gestión la transformación digital. El otro tiene que ver con los procesos, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que poder reconocer cuáles son las estructuras y los flujos que permiten operar día a día. Después tenemos a la tecnología, ¿sí? Que es muy potente, muy necesaria y básicamente es la herramienta que nos va a habilitar a las nuevas capacidades. Y por sobre todas las cosas, por último y no menos importante, porque básicamente es el eje de mi charla, a las personas, porque son quienes le dan vida y le dan sentido a las otras 3 cosas. Si nosotros tenemos una planificación perfecta, los mejores procesos ágiles y toda la tecnología de punta y no tenemos a las personas dentro de ese barco, nada de las otras cosas nos va a funcionar, nada va a importar, ¿sí? Entonces, nosotros ahí empezamos a entender que la transformación digital no era solamente un proyecto de IT, era un proyecto de cambio cultural. Y ahí es donde teníamos que hacer mucho más foco y nos teníamos que detener en ese punto. Entonces ahí yo no voy a hablar sobre qué es la cultura organizacional, ya se ha hablado en otros talleres de acá, pero me parece importante cómo nosotros lo planteamos, ¿no? Bueno, esta imagen un poco que caricaturesca, me salió la palabra, tiene que ver con esto. O sea, nosotros nos referimos o entendemos a esa cultura de las personas como lo que creemos, lo que valoramos y lo que construimos día a día. Lo que hacemos, cómo hacemos que las cosas sucedan. Para mí es como, ese es, como dice ahí, el sistema operativo invisible que vamos usando todos los días y que no va a cambiar porque alguien lo diga, ¿sí? Es algo que necesita germinar, que necesita un proceso, que necesita dedicación. Y en eso es donde nosotros, como líderes de gestión del cambio o líderes de proyectos, tenemos que poder acompañar. Porque hace falta transparencia. ¿Transparencia para qué? Para poder mitigar los miedos de la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque todos acá tenemos cierto grado de resistencia, algunos más, algunos menos, pero nadie se levanta la noche a la mañana diciendo hoy es el día en que voy a cambiar mis hábitos. No me pasa a mí, no creo, espero que, bueno, si hay alguien que le sucede, lo felicito. A mí me cuesta un montón. Pero eso es normal. Entonces, la primera clave es entender que existe esa resistencia, ¿sí? Que es algo que va a ocurrir. Entonces, una vez detectada,
nosotros vamos a poder trabajar sobre eso para mitigarla. ¿Y por qué digo que la transparencia es algo que nos va a ayudar? Porque hablar con las personas y contarle de qué se tratan los procesos, de qué se tratan las ideas, es lo que nos va a permitir que el otro disminuya su grado de incertidumbre, ¿sí? Si vos le explicas al otro qué es lo que sucede, o sea, vas al médico, te dicen te tengo que operar, y cuando vos vas y le preguntás ¿y qué me va a hacer? Y te cuentan más o menos en detalle, vas a decir, bueno, más o menos tengo un parámetro de lo que va a suceder, ¿sí? Después hay variables en el medio, pero eso es lo que tenemos que tratar de incentivar nosotros, la conversación con las personas. Existen algunos momentos en los que esa cultura presenta ciertas grietas, ¿sí? Una de esas son cuando suceden crisis profundas o crisis emergentes. La pandemia fue una de ellas, o sea, nos obligó, nos puso, o sea, un acelerador a cosas que algunos estaban listos a enfrentar y otros que no. Entonces, eso fue algo que nos empujó, que definitivamente teníamos que cambiar algo. Otra tiene que ver con los liderazgos nuevos, los liderazgos que inspiran. Cuando las organizaciones son muy jóvenes, todavía no desarrollaron un nivel de cultura tan resistente y tan firme. Y el otro tiene que ver cuando la cultura por ahí es muy débil y entonces no tiene quien la defienda. Entonces esos son los momentos que suceden, algunos que traigo acá, pero a mí me gustaría quedarme con el de los liderazgos que inspiran, porque creo que ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad y eso es lo que me gustaría como dejarles a ustedes. Creo que en eso nosotros tenemos que reconocer que existe un cambio de paradigma y parte de reconocer primero esa cultura de la organización, de los equipos con los que trabajamos para abordar una transformación, de hablarlos y de entender esa resistencia, es cambiar la forma en la que nosotros estamos pensando y viendo las cosas. Es difícil, es desafiante, me gusta pensar que es más un desafío que es difícil, pero es algo a lo que nos tendríamos que poder abrir. Un cambio de paradigma que tiene que ver con pensar de manera ágil, ¿sí? Pensar de manera ágil no tiene que ver con tableros, ceremonias, con recetas de prácticas, de metodologías ágiles como existen. No solamente eso, a mí me gusta más la idea de ser ágil, que tiene que ver con los valores. Los valores de la agilidad tienen que ver con nosotros ponemos en valor mucho más a los individuos y a las interacciones entre los individuos, ¿sí? A los procesos y las cosas, el software y los procesos que funcionen, cosas que realmente agreguen valor y no solamente estar haciendo diagnósticos eternos y planificaciones interminables, porque eso al otro es lo que no le produce un valor. ¿Cuántas veces nos puede haber pasado que alguien nos pide algo, empezamos a pensar o se lo trasladamos a las áreas de informática, que siempre están ahí para apoyarnos, y están mucho tiempo tratando de resolver una necesidad que a lo mejor pasa tiempo, y si yo se lo pido y pasan un año hasta que me lo da, y capaz que ya no lo necesito más. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a cambiar la forma. No que no lo vamos a hacer con ellos, sino que lo tenemos que hacer un poco más ágil. ¿Sí? La colaboración con los usuarios, nosotros tenemos que poder hablar con las personas, entender qué es lo que necesitan y por sobre todo estar abiertos y la respuesta ante el cambio antes que seguir un plan maestro y detallado de pasos. ¿Por qué? Porque en el mundo en el que estamos hoy y en la situación en la que nos encontramos, que hay mucha incertidumbre, complejos entornos, ¿sí? Ni hablar de lo económico, tenemos que estar mucho más dispuestos a entender que hay cosas que van a cambiar, que hoy tenemos una idea y mañana cambia esta charla. La pensé el lunes de una manera, del lunes hasta hoy cambió 5 veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fui escuchando otras cosas en el medio. Entonces, desde esa cosa tan simple hasta lo más grande, ¿no es cierto? Entonces, tener en cuenta estos valores, cambiar esta mentalidad, nos va a ayudar en esa adaptación con las personas. Y eso es lo que tenemos que poder pregonar con nuestros equipos. A mí me gusta mucho usar esto cuando doy clases sobre este tema. Espero a ver si alguien se anima. ¿Cuál de las dos imágenes representa la agilidad? ¿La chita o el camaleón? Acá las personas que hicieron el curso tienen la respuesta, pero no lo vamos a decir. ¿Alguien se anima a responder? ¿Quién de los dos representa la agilidad? ¿Nadie? Bueno, son tímidos. Está muy bien, no parto, vale. El camaleón. Ok.
No, no. Bueno, muy bien. SP me sirve. La clave es... Exacto. La clave justamente está en no ser rápidos, en cambiar esta forma de ser rápidos y estar disparando de un lado para el otro para hacer cosas porque hay una necesidad o un sentido de urgencia para cambiar algo porque alguien lo pensó y a lo mejor el plan de cambio es súper beneficioso y estamos convencidos. Pero la agilidad tiene que ver más con el camaleón, con adaptarnos al entorno en el que estamos, ¿sí? Eso a nosotros nos va a permitir poder transformar cualquier situación, cualquier necesidad. Por eso tiene que ver con ser ágiles y el camaleón es la representación más ágil. Para poder hacer ese cambio, nosotros también tenemos que aprender a pensar afuera de la caja, ¿sí? Que es difícil, pero se entrena y es posible. En la Universidad Nacional de Córdoba nosotros utilizamos este marco de trabajo que es el pensamiento de diseño o design thinking, que es un poco lo que estuvimos trabajando con las personas que fueron al curso el lunes, que es un enfoque de innovación que está centrado en las personas. ¿Qué hacemos con esto? Más allá de, digo, tiene 5 etapas, tiene que ver con la empatización, la definición de las necesidades, idear soluciones, prototiparlas y empatizar. Pero más allá de eso nos enseña o nos ha enseñado a nosotros a observar el trabajo real de las personas, a conversar, a escuchar, a prestar atención a lo que se dice y a lo que se calla, ¿sí? Y a poder detectar los dolores y las oportunidades. Para nosotros es muy importante porque nos permite diseñar soluciones que están adaptadas realmente a las necesidades de las personas. Entonces, cuando a nosotros viene alguien y nos dice, como equipo, necesito un portal de trámites, nosotros no le decimos, ok, ¿cómo querés que sea? Le decimos, ¿para qué? Contame más. Voy a tu oficina, mostrame qué es lo que haces, cuáles son los tipos de trámites que tenés, quiénes vienen, cómo sucede eso. Y no solo lo preguntamos, lo observamos, lo vivimos, vamos, tenemos la experiencia. Nos volvemos a nuestra oficina, empezamos a diseñar algunas ideas en base a ese diagnóstico y volvemos a hablar con esas personas para decirles, che, ¿te parece bien esto? ¿Te parece que entendí bien la necesidad? Y también lo exploramos con los usuarios, con los estudiantes en nuestro caso y los docentes si hace falta. Y ahí entendemos bien cuál es la satisfacción de los clientes, de nuestros usuarios que estamos resolviendo, ¿sí? Entonces, pensar de esta manera nos ayuda a abrir una idea distinta. Porque a veces cuando nosotros queremos pensar en los cambios, en la forma, es lógico que pensemos en un plan que después no va a suceder, porque la realidad pasa por otro lado y ya lo hemos vivido todos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo diferente, ¿sí? No sé si es mejor, pero es diferente sin dudas. Ese cambio lo tenemos que gestionar y lo tenemos que acompañar como líderes, ¿sí? Ese cambio es como esa semilla, esa cosa que está germinando ahí. Lo tenemos que nutrir. Plantamos la semilla, la vamos regando, vemos si necesita sol, si necesita un poquito más de agua, si hay que cambiarle un poquito la tierra y lo vamos ajustando. Entonces, tiene que ver con eso, con crear espacios de trabajo conjuntamente con las personas. Nosotros en este ejemplo que decimos del portal de trámites, le preguntamos a la persona si esa solución le funciona o no, porque si no le sirve, después de 1 mes, 2 meses, no lo va a usar más. Nosotros vamos a haber desperdiciado un montón de tiempo y ni siquiera haber aprendido sobre eso, ¿no es cierto? Entonces, gestionar ese cambio tiene que ver con esto, con un espacio, una dedicación y un proceso. Haber trabajado de esta manera a nosotros nos ayudó en estos últimos 3 años a lograr muchos hitos, que acá hay algunos. Nosotros tenemos un proyecto de transformación digital en la universidad que tiene varias líneas de trabajo. Una de ellas tiene que ver con las certificaciones digitales. Las certificaciones digitales tienen como premisa unificar toda la forma de certificar las cosas en la universidad, digitalizarlas y que esté centralizada la información. Ahí logramos varios hitos como el de actas digitales, que está vinculado al del sistema de validación académica y diploma digital. Las actas digitales, bueno, actas donde se registran las calificaciones de los estudiantes, que antes se guardaban en libros, en armarios, que después utilizábamos para controlar para la emisión del diploma, porque teníamos que ver que realmente ese analítico del estudiante que se estaba por egresar sea igual o la información esté registrada ahí.
Y ese fue el primer hito que conseguimos a fines del 2023. ¿Sí? Hoy tenemos todas las actas digitales, eso nos ha reducido toneladas de papel y tiempos. Lo próximo tiene que ver con el sistema de validación académica que se llama PEYU y tiene ese dibujito de la tortuga marina porque eso significa PEYU. Lo empezó a crear el sistema de la Prosecretaría de Informática más o menos en el 2020 cuando empezamos con lo de actas digitales en la pandemia. ¿Por qué? Porque teníamos que encontrar un mecanismo para generar la confianza y la trazabilidad de los datos que estaban consignados en las actas de exámenes. ¿Por qué? Porque como no estábamos en la universidad, no teníamos forma de hacer el control sobre ese cierre de las actas. Entonces, todos los datos, todos los metadatos de esas actas, nosotros tenemos, perdón, en Argentina, un sistema de información universitario central. Entonces, muchas de estas cosas por ahí están allanadas, algunos caminos, que bueno, escuchaba cosas que contaba Mariela esta mañana, y por ahí el esfuerzo, el trabajo que hacen acá, nosotros allá lo tenemos un poquito más allanado con eso, ¿no? Pero todos esos metadatos de las actas, esa información está registrada en la blockchain federal argentina. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros construimos fue un sistema de validación académico donde vos básicamente subís un analítico a ese sistema y lo que hace es devolverte la información de que realmente esas notas están registradas en esas actas de exámenes. Eso lo que nos permitió fue reducir mucho el tiempo de trabajo del control de las actas que estaba vinculado a la emisión del diploma. Una persona que se egresaba el año pasado en la universidad pasaba 6 meses desde que rendía su última materia hasta que recibía su diploma y hoy eso sucede básicamente los 2 meses de que se recibe, desde que rinde su última materia. ¿Por qué? Porque durante todo ese tiempo también estuvimos trabajando en el proyecto del diploma digital, que es uno de los grandes hitos para la gestión. El diploma digital lo aprobamos fines del 2024 y al día de hoy hay más de 5.000 diplomas digitales entregados. Le llevó a la universidad 6 meses que todas las facultades empezaran a implementar esta formalidad, este método de emisión del diploma. ¿Sí? Entonces, con el sistema de validación académica nosotros ayudábamos a que el proceso de gestión de eso fuera mucho más ágil. Y para los chicos, digo, las ceremonias de egreso siguen existiendo, los chicos siguen queriendo su cartulina para sacarse la foto, eso se lo damos, es una versión totalmente réplica, pero a los 2 meses ellos tienen en su teléfono su diploma para hacer el trámite que necesiten, ¿sí? Y lo pueden usar desde ahí. Otra línea que tenemos está vinculada a los pagos sincrónicos y la mejora en cómo nosotros generamos la satisfacción de las personas que por ahí tienen que pagar alguna cosa. Nosotros tenemos un comedor universitario allá, que depende de la Secretaría de Bienestar, que los chicos tienen algo así como dentro de la plataforma MNC, como una billetera virtual, vamos a decir una especie así, porque no es realmente así, pero básicamente cargan ahí dinero y con eso reservan la ración del día. ¿Sí? Hace 1 año atrás más o menos, esas personas que querían hacer esa reserva, si yo quería comer mañana, hace 1 semana antes tenía que haber ido a un Rapipago a cargar plata para poder comer. O sea, era horrible esa experiencia. ¿Qué hicimos nosotros? De la misma forma que se los conté antes. Fuimos al comedor, entendimos cómo funcionaba el comedor, cómo hacían los chicos, los observamos, vimos cómo se comportaban, qué necesitaban y diseñamos un modelo de pagos sincrónicos que seguimos trabajando, que permitiera que si vos querés ir a comer ahora cargues dinero y ahora hagas la reserva y vayas al comedor. ¿Sí? Entonces eso nos permitió a nosotros poder también medir la satisfacción de los usuarios de los servicios que ofrecemos. ¿Cómo lo hacemos? Con encuestas, con algunas entrevistas. Entonces de esa manera vamos teniendo como un parámetro de cómo vamos avanzando. No os quiero aburrir, pero después tenemos, me parece que una de las cosas más importantes que sucedió hace 1 año es el proyecto de universidad abierta. Nosotros tenemos un proyecto del cual la UDELAR es parte de la red de universidad abierta, que dentro de esto tiene como eje central trabajar con los datos, un poco con la información de esos datos. Hacia el adentro de la gestión, empezamos a trabajar en la construcción de tableros de datos para que sirvan para la toma de decisiones de la gestión, ¿sí? Entonces, de la gestión y de quien los necesite. Pero ahí mejoramos, por ejemplo, el anuario estadístico de la universidad, que antes demoraba 1 año en crearse, bueno, ahora sale mucho más rápido.
Y eso es producto de los tableros. Pero también es importante poder democratizar la información y devolverle esa información a la sociedad civil. Y de eso se trata el portal de transparencia, de poner los datos al alcance de las personas y de abrir los datos de la universidad. Pero más allá de todos estos, y que puede haber muchos más, porque son los que vamos a seguir trabajando el año que viene y en la próxima gestión, tiene que ver con la manera en la que nosotros fuimos aprendiendo a llevar todos estos hitos adelante, ¿no? Porque creo que el gran hito para nosotros, que éramos los que llevamos adelante estos proyectos, tenía que ver con que aprendimos a integrarnos nosotros, a entender que teníamos un mismo fin común. Entonces con eso voy a volver a mi historia. Cuando nos dimos cuenta que algo no nos estaba funcionando, ahí pensamos, lo tenemos que adaptar. Entonces, este gran plan de transformación digital que tenemos, lo tenemos que acomodar. Entonces, las personas necesitaban una semiestructura, ¿sí?, para avanzar. Diseñamos métodos un poquito más híbridos, mesas de trabajo por proyecto, por áreas, ¿cierto? No por silos, sino en conjunto. Entonces, generamos un tipo de coordinación como administrativa que pudiera llevar las reuniones, la conversación. Y eso lo que hizo fue generar conversación, que nos empezáramos a conocer, que dejáramos de ser los unos y los otros y empezáramos a ser colegas, que todos teníamos la misma expectativa, el mismo deseo, y empezamos a entender que estábamos todos tirando por el mismo lado, que estábamos todos subidos al mismo barco, ¿sí? Y hace 2 semanas atrás, 3, me llegó un mensaje que decía: gracias por ser parte de este proceso, porque sin ustedes esto no hubiera sido posible. Y ese mensaje, que parece como tan pequeño, pero es enorme, que venía de personas que estaban acostumbradas a ver el cambio pasar por el frente de sus ojos, que algunos no sucedían, se dieron cuenta que ahora sí era posible, y era posible de una manera distinta. Entonces yo creo que esa es la verdadera transformación de la universidad, o por lo menos de la que nosotros estamos tratando de llevar adelante. Y lejos de ser una recomendación, lo que a nosotros nos funcionó es entender que nos tenemos que equivocar barato, ¿sí? Tenemos que construir con nuestros equipos, poder hablar. Entonces, como el próximo desafío que se les aparezca, en vez de empezar a pensar en cómo lo vamos a solucionar, yo les recomendaría es empiecen con una conversación, con entender qué es lo que necesitan las personas y ahí construyan conjuntamente esas ideas, ¿sí? Después vayan y prototípenlas y las construyen con otra persona, pero piénsenlas en conjunto, porque al final del día las herramientas permanecen, la tecnología va a estar ahí, pero los vínculos que nosotros tenemos son los que realmente tienen que poder trascender. Entonces, para mí es muy importante pensar esto: la transformación no es algo que nosotros hacemos para las personas, sino que es algo que hacemos con las personas. Muchas gracias. Bueno, yo sí, no hay ninguna pregunta, te voy a hacer una pregunta. Me gustaría saber cómo trabajaban esto de internalizar el tema de los errores. Esta idea de que los errores era una forma, trataban de equivocarse rápido para poder hacer cambios rápidos y para poder pensar en un proyecto que tuviera impacto más a futuro. ¿Cómo el equipo de modernización internalizaba esos errores? ¿Cómo lo tomaban incorporar esa metodología? Eso fue también un desafío, porque nuestro equipo de modernización era muy nuevo, ¿no es cierto? O sea, teníamos por un lado una oportunidad, porque eran personas nuevas que se sumaban a este equipo, entonces era como arrancar de cero. Pero a la vez eran personas que también tenían mucha expertise trabajando en cosas similares de las que nosotros queríamos trabajar y ya venían con sus formas. Entonces fue mucho trabajo de construcción de esos valores. Muchas sesiones de aprendizaje, de capacitación, de qué tenía que ver, qué era la agilidad, cuáles eran los marcos de trabajo, con cuáles nos parecía a nosotros que podíamos funcionar. Y eso nos llevó mucho tiempo, y también nos llevó un tiempo encontrar como la talla que se ajustaba a nuestros zapatos, ¿no? Porque incluso nosotros utilizamos para ejecutar los proyectos marco de trabajo de Scrum.
Y aún así hicimos una adaptación de eso, porque en el ámbito público es muy difícil aplicar la receta del marco de trabajo, pero tuvo que ver más con eso, con cambiar esa mentalidad y gestionar, pensar fuera de la caja implica generar rutina. Una rutina que tenés espacios de trabajo, nos reuníamos, íbamos a otro lado, lejos del trabajo de pensar y procesos y mirar flujogramas. Y entonces nos permitíamos eso, repensarnos a nosotros como equipo, qué queríamos. Por eso pudimos llegar a esta misión, a esta visión de qué hacemos nosotros. Queremos mejorarle la vida a las personas. Entonces, todo eso fue una construcción que nos llevó mucho tiempo. Y a veces nos pasa que en la vida nos desviamos y es como decimos, bueno, volvamos, si nosotros hacemos las cosas de otra manera. Pero básicamente es eso. Bien. Y tengo otra pregunta vinculada a eso. ¿Cómo te parece o cómo lo utilizaron esto de llevar la innovación, o sea, más allá de los procesos internos, las metodologías que podían incorporar en el equipo de ustedes y de todo este proceso que contabas, ¿cómo te parece que eso derramaba en la institucionalidad? O sea, ¿cómo ustedes llevaban esos espacios, esas metodologías a otros equipos? ¿O cómo les parece, ahí puede ser como desde la experiencia, o cómo te parece que habría que hacerlo, ¿no? Para hacer un derrame más? ¿Cómo lo hicimos nosotros? Fue prácticamente lo que nosotros hicimos con estos equipos de trabajo combinados que eran de muchas áreas. Empezamos a crear como una agenda de reuniones. Entonces fue un proceso que también llevó mucho tiempo, pero la idea era pensar una estructura dentro de esa flexibilidad que nos ayudara como método, ¿no es cierto? Entonces nos reuníamos cada 15 días, todos los martes, todas esas personas en un meet o una reunión presencial, donde le decíamos, bueno, ¿cuáles son los proyectos? Entonces empezábamos medio como a la lógica tradicional y tratábamos de ir metiendo ideas de, bueno, pero las personas que necesitan, ¿sí? Como que medio empezamos haciéndolo con ellos, ¿no es cierto? Como tratando de que ellos entendieran la lógica. Creo que una manera tiene que ver con eso, generar pequeños hitos, ¿no es cierto? Pequeñas cositas que ayuden a que las otras personas vean y se contagien. A nosotros nos pasó en la Secretaría que también, la Secretaría de Bienestar y Modernización se fusiona entre dos secretarías, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Innovación que existía antes. Y eso también fue un desafío porque teníamos que meternos en un equipo donde no nos conocíamos con nadie. Encima que éramos nuevos para el resto. Y también pasó que ellos, siendo parte de la misma secretaría que se conformaba, decíamos, bueno, ¿qué van a hacer? ¿No es cierto? Entonces el primer desafío del trabajo fue el comedor. Y cuando empezamos a trabajar de esa manera y vieron que no éramos nosotros pensando la mejor idea para ellos, sino construyéndola, hizo que la gente de, no sé, becas quisiera trabajar para mejorar algo. Una cosa chiquita, era un formulario de Drive. Bueno, nos juntamos, lo hicimos, después empezamos con transporte y así como pequeños hitos muy chiquititos fueron haciendo que la bola se fuera corriendo. Entonces ahí empezamos como a ganar espacio, ¿sí? Y eso después, en más escala, fue un poco lo que nos dio más visibilidad y hoy tenemos esto de poder llegar directamente a las personas y ser como el nexo entre la necesidad de las personas y el área informática que un poco construye, ¿no? Para poder hacer ahí un colchón y ayudar, porque básicamente es eso. Bien. Y la última, vinculado quizás a la gente que, bueno, los que nos están escuchando acá, pero también a los que nos están siguiendo por el streaming, si tuvieras que darle dos o tres, como no sé si recomendaciones o elementos centrales como para lograr estos procesos de transformación que ustedes un poco han liderado, ¿qué tres elementos o tres recomendaciones serían? Así como elementos puntuales. Yo creo que, bueno, un poco lo que decía recién, lo primero tiene que ver con escuchar a las personas, no pensar primero en la solución, ¿sí? Como desacelerar un poco. Esa sería una. La otra es estar presente en la institución, o sea, generar redes es súper valioso, porque seguro que hay muchas personas que en la universidad o en la institución en la que estén
están haciendo lo mismo que vos y vos no estás sabiendo. Entonces como que eso ayuda mucho a impulsar esa transformación. Y la tercera para mí tiene que ver con un componente un poco más como emocional. Es como, bueno, hay que vivirlo, es como que te pasa medio por las venas, ¿no? Como que tenés que tener ahí. Yo creo que lo que nos pasa mucho a las personas que trabajamos en la universidad es que estamos acá por una vocación de servicio también, porque les queremos devolver algo a la misma universidad del tanto lo que nos dio. Y a veces nos pasa que nos perdemos en el medio. Y yo creo que recuperar esa identidad y ese propósito de por qué hacemos las cosas es el motor, básicamente. Pero diría esas tres cosas. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la presentación, por toda la historia y todo lo que nos contaste. Si no hay más preguntas, creo que cerramos por acá, me parece. Ahí. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Creo que, por lo que te escuché ahora hablar, ustedes, su equipo no está integrado por la gente de TI. Ustedes son el nexo, puede ser lo que Exacto. entendí. Sí. Nuestro equipo está conformado, es multidisciplinario. O sea, tenemos gente de administración, contadores, economistas, antropólogos, trabajadores sociales, gente que sabe de informática pero que no hace desarrollo. Diseñadores industriales, es como muy, muy variado porque en esa diversidad es donde nosotros podamos entender diferentes miradas, ¿sí? No somos todos de la misma expertise, es como que siempre miramos lo mismo. Entonces empezamos a darnos cuenta también eso con el tiempo, porque arrancamos algunos de la misma disciplina, que necesitábamos otras miradas, que nos hacía falta entender de otra manera, ver del zapato del otro. Pero sí, nuestro vínculo con la gente de informática es muy estrecho. Eso lo tuvimos que fortalecer mucho porque por ahí el trabajo que nosotros hacemos era el que ellos estaban haciendo, ¿no es cierto? Y ahí es donde tuvimos que, como, para nosotros es como que vamos a apoyar ese trabajo, pero no, nosotros nos quedamos como en la parte anterior, ¿no es cierto? No hacemos el desarrollo, sino hasta las ideas, que incluso esas ideas las pensamos juntos, porque necesitamos saber qué es viable y qué no es viable, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería saber cómo abarcás cuando tenés el problema de que el área o la sección que querés hacer la mejora está totalmente negada a cualquier tipo de cambio o mejora tecnológica. O sea, que está con su forma de trabajar y aunque vos tratás de demostrarle que hay mejores formas o otras formas, no hay forma de entrarle. Esos son los desafíos que más me gustan. Pero yo creo que sí hay maneras, solo que encontrar esa grieta de la que hablaba lleva un poco más de tiempo. Solamente es eso. Pero para mí la lógica en un espacio así, lo que haríamos nosotros sería generar esa conversación, ese espacio de empatía, ¿entendés? Para que eso un poco te explica el marco de trabajo, digamos, de pensamiento y diseño. Vos para empatizar tenés básicamente tres maneras. Una, observando lo que sucede. Otra tiene que ver con conversar. Y la otra tiene que ver con ponerse en los zapatos del otro. Entonces ahí lo importante que tiene que ver, es muy difícil cuando vos venís de afuera, como yo voy a un área a mirar, pues sí, bueno, vos que venís a mirar. Eso sucede así. Pero el primer paso para mí es esa conversación, contarle a las personas para qué viene este otro tercero a mirar o a conversar, ¿no es cierto? Para mí lo más importante es entender por qué las personas que están ahí adentro están tan resistentes. Es porque están cansadas de que les digan que hay otra forma, porque hace muchos años que trabajan ahí y siempre nunca nada sucede. Es como eso, medio como que te convertís como en un psicólogo, como que tenés que entender qué es lo que les duele a ellos primero y eso va a llevar tiempo. Y después de que entiendas eso te va a decir, bueno, ok, ahora voy a pensar cuáles son hay un marco de trabajo que me gusta mucho aplicar, que tiene que ver con el Lean Change Management, ¿sí? Que es la gestión de cambio vinculada a Lean, que es como para reducir un poco el desperdicio. Entonces, ¿vos qué haces ahí?
empezás a conversar y buscar hallazgos de las personas que trabajan en esa área. Entonces empezás a reconocer cuál es esa cultura, por qué se comportan así, por qué están tan cerrados, con algunas técnicas, ¿no es cierto? Una vez que reconoces eso, empezás a pensar opciones de cómo llevar adelante alguna mínima acción de cambiar algo, ¿no es cierto? Entonces pensás varias alternativas y después de eso las categorizás y decís, bueno, voy a llevar esta que es más chiquita, ¿no es cierto? Entonces digo, bueno, nos vamos a juntar una vez al mes, todos los lunes, o los viernes, porque es un poco más simple, el lunes por ahí es difícil. Todos los viernes, una vez al mes, para conversar de lo que nos pasa. ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos molesta de lo que hacemos en el día a día? Y eso te va a ir dando más información, ¿no es cierto? Y va a ir quebrando esa cosa, como que ya tienen algo distinto. Si vos ves que no avanza la segunda, eso no funciona, hay que pensar otra opción, ¿no es cierto? Y ahí vas experimentando junto con ellos, es como que los vas guiando y vas viendo qué funciona y ahí vas como rompiendo y generando esa grieta en esa resistencia, digamos. Pero nunca, nunca es el que no quiere se queda afuera, porque no va a funcionar tampoco. Si no, tracciona mucho en contra. Hay que poder reconocer y equilibrar cuáles son las fuerzas que tenés a favor del cambio y las que tenés en contra. Y cuando tenés muchas en contra, tenés que ir tratando de, como bueno, suavizarlo. Si tenés gente que hace más de 20 años que trabaja y está muy cerrada, no te va a llevar 20, pero te va a llevar mucho. Eso es lo que haría.